Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la relacionada al mostrarles el software el software counseling que utilizamos para la resolución de problemas. Este software, vamos a ver un poco las características principales. Quien les habla, Augusto Constantino, soy Managing Director de México y América Central y también Regional Management de Sudamérica, es decir, que me ocupo de todas las actividades en Latinoamérica, salvo Brasil, en lo que es el idioma español. Bien, vamos a ver un poco la agenda de hoy rápidamente, lo que vamos a ver. Vamos a dar un pantallazo muy rápido de lo que es Sologic, su, sus actividades en toda la región y en el mundo. Después vamos a entrar viendo los tipos y características de software que tenemos muy rápidamente, esto lo vamos a ver, y después entramos directamente en cómo funciona el software, con un ejemplo de aplicación que yo se los voy a ir mostrando a medida que vamos avanzando los pasos que acompaña al método de hacer. Bien, vamos a ver Sologic en el mundo. Nosotros somos una organización que se dedica exclusivamente a investigar incidentes, a aplicar un método de análisis de causa raíz que está apoyado por el software Counseling, también desarrollado íntegramente por Sologic para acompañar el método de análisis de causa raíz y también aplicado a través de su red de oficinas internacionales y sus instructores propios de Sologic, que son los que damos los entrenamientos en todo el mundo y estamos aprobados únicamente por Sologic. Somos oficina perteneciente a Sologic, no tenemos representantes externos. Bien, Sologic en el mundo podemos ver las oficinas ahí, nuestra oficina central está en Midland, Estados Unidos, y después tenemos 7 oficinas relacionadas que están precisamente en Suecia, Inglaterra, Sudáfrica, Hong Kong, Australia, y en Latinoamérica tenemos nuestra oficina en Santos, en Brasil, que se ocupa de todo lo que es precisamente el idioma portugués, inclusive algunos países de África también y Portugal precisamente. Y desde la oficina de Buenos Aires, desde el año 2011, abarcamos Sudamérica, y desde el año, principios, mediados del año pasado también, nuestra competencia también abarca a México y América Central. Nuestros productos, básicamente, nosotros trabajamos en dos líneas. Una es el método propio de análisis causa-raíz de Sologic, que se basa en una serie de etapas que ya vamos a repasar un poquito, y un software, el Counseling, en varias versiones, como ser el Enterprise, el individual y el desktop, que les voy a explicar ahora cuáles son un poco las diferencias. Y estos dos son prácticamente los productos que hacemos. Como decía yo al principio, nos dedicamos solamente a resolver problemas, a aplicar nuestro método y utilizar nuestro software, a entrenar a las personas para esto y a comercializar también ambas cosas. Por eso nuestros servicios se relacionan con los cursos de análisis de causa raíz. Los cursos pueden ser en empresas, abiertos, cursos especiales, hay una versión e-learning también. Y tenemos algunos niveles de entrenamiento como ser los participantes, el táctico y básicamente el entrenamiento por el cual se aprende el método de análisis de causa raíz es el de analista nivel 1, el de facilitador, con ese, digamos, cursando, haciendo ese entrenamiento de 2 días, la persona puede aplicar perfectamente el método y también corresponde una licencia, la licencia de la versión Counseling Desktop, que está incluida dentro del curso, aparte de que la organización puede comprar de forma independiente las otras versiones del Counseling, ¿no? Pero también hacemos un curso de analista nivel 2, que es un entrenamiento para líderes de análisis de causa raíz, líderes de facilitadores, y hay un nivel de 3 de investigación. También tenemos otros cursos como los fundamentos de ACR, que es la parte, es e-learning, el facilitador enfocado, análisis de causa raíz para principiantes y el counseling, el entrenamiento propio del counseling. Esos son algunos entrenamientos aparte de lo que es la consultoría para colaborar con las organizaciones para resolver problemas. Bien, como decía, servicio de consultoría básico, asistencia técnica, investigación de incidentes, programas de análisis de causa raíz y workshop para aplicación de esos programas de análisis de causa raíz.
Algunas de las empresas clientes ustedes pueden ver en la pantalla. Esas son las empresas que en la región, básicamente, no de todo el mundo son bastante más, aplican el método de análisis de causa-raíz. Pueden ver también las empresas que utilizan el Counseling Desktop, algunas de ellas, el Counseling Enterprise, que es la versión en red, que yo les voy a comentar un poco cómo funciona. Estas son empresas que ya compran el software más importante que tenemos. Bien, vamos a seguir un poco ahora con los tipos de software y las características de algunos de ellos muy rápidamente para que después podamos avanzar directamente en el tema que nos ocupa. El software counseling tiene tres versiones, digamos. Está desarrollada directamente por el departamento de tecnología de Sologic. Está basado en el método de análisis de causa raíz. Es de última generación, o sea, está basada en el navegador, en el browser. Y tiene versiones para empresas y personales, o sea que son las individuales y las enterprise. Ahora vamos a ver cuáles son cada una. La versión más completa del software counseling es el Enterprise. ¿Qué quiere decir esto? Que el Enterprise es una versión que se pueda instalar en la red de la compañía o acceder a través de Internet. Es decir, la compañía lo integra a su software, a sus servidores, bajándolo o instalándolo en su servidor propio, o también con un acceso vía Internet. La diferencia básica es que cuando la compañía tiene varios sitios o varias plantas o inclusive empresas de construcción que tienen plantas que se mueven, digámoslo así, o sea, localizaciones que no siempre son fijas, ayuda mucho el tema de Internet, básicamente. Pero cualquiera de las dos versiones son exactamente las mismas, depende solamente de la utilidad. El software, básicamente, en este caso, en esta versión, es un software que tiene un dashboard, es decir, un tablero de comando. Con esta versión del software, lo que puede hacer un facilitador, un líder de facilitadores, es trabajar en todas las investigaciones, es visualizar todas las investigaciones, o sea, todo un programa completo de ACR. Es decir, que con esto puede ver los casos que están abiertos, los casos que están cerrados, en diferentes plantas, en diferentes localizaciones, puede ver las soluciones pendientes, las soluciones por validar, por verificar, por cerrar, los casos que están pendientes también de cerrar o de validar. Puede ver también los integrantes de los equipos, o sea, puede ver toda la gestión completa y puede hacer comparaciones, puede verificar los retornos de inversión genéricos, es decir, con todas las investigaciones, cuánto se invirtió y cuánto puede ser ese retorno de inversión, esa mejora en general. O sea que puede gestionar toda la parte práctica. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el resto? Es que básicamente el Counseling y el Enterprise tiene el tablero de comando y las otras versiones que vamos a ver ahora no lo tienen. La diferencia básica es esa. Entonces, el Counseling Enterprise tiene un tablero de comando y después prácticamente la investigación, o sea, todo el proceso de investigación aplicando el método de análisis de causa raíz de Sologic en sus 5 pasos. Puede hacer toda la gestión ya individual por cada una de las investigaciones. Entonces, son dos aspectos fundamentales del Enterprise, que es el tablero de comando y la aplicación del método de ACR de Sologic. Bien, estas versiones se pueden ver también, inclusive siempre en Internet y a través de celulares. Bien, las versiones individuales, o sea, las causas personales, son dos versiones. Una es la individual, que está basada en el navegador y se accede a través de Internet. Esta versión es similar a la anterior, la única diferencia con el Enterprise es que no tiene el tablero de comando, es decir, que lo puede utilizar de a una persona a la vez. Y las demás personas no visualizan las investigaciones, salvo que se compartan las investigaciones. Los casos se pueden compartir como si fuese cualquier archivo de Word o de Excel, se puede bajar a una carpeta individual y entregar a otras personas para que también compartan esa investigación. Es la única forma, o sea que al no estar en red, básicamente no se puede gestionar todo completo, pero sí visualmente, la forma, la estructura y todo el método es igual a la aplicación del Enterprise.
Y después está la otra versión, las desktop, la versión desktop del Counseling, es la versión que entregamos con el curso. Es una versión que, si bien tiene las mismas funcionalidades de la individual, se instala en la máquina individual de la persona, o sea, no se accede por internet, y se visualiza, tiene una, digamos, una interfaz un poco más, no tan avanzada como la anterior, ¿no? Como la del individual. Es una versión un poco que cumple perfectamente con las funcionalidades. Lo que tiene es que se entrega con el curso y no tiene costo de renovación. Es una versión que se da, que estamos dando, entregando a esas personas que participan del nivel 1 del facilitador y que se pueden llevar y trabajar perfectamente con todas las investigaciones. Estos son los dos casos de las individualidades. Bien, después la versión del software casting también se puede ver en el celular. Si bien es un poco complejo trabajar, como vamos a ver ahora en el gráfico y trabajar con la investigación en esto, lo que sí es muy positivo tenerlo en el celular porque uno puede estar por la planta, puede caminar por la localización y puede llegar al lugar donde se produjo un incidente, tomar fotografías, levantar datos, levantar información, escribiéndola directamente a través del dispositivo móvil. Lo que hace es que después, cuando uno empieza a hacer la investigación y a trabajar ya en la sala, en la oficina, a trabajar con la investigación, tiene toda esa información relevada y la puede ir viendo los casos y a su vez cuando se trabaja en la sala o en la oficina, uno puede ir al lugar de la localización y agregar también información a ese mismo caso. O sea, todos los casos, al verlo en red, es una forma de que, y por internet básicamente uno puede visualizar todos los casos, tanto desde cualquier lugar, incorporando también información simultáneamente a todos aquellos casos que se estén investigando. Esta tiene la versatilidad del counseling en el móvil. Bien, estas son las tres versiones básicas que nosotros tenemos aplicando el software. El software lo vamos a ver ahora, es de última generación, tiene una interfaz muy moderna, pero vamos a entrar un poco en ese tema. Bien, vamos a ver entonces en esta tercera parte de la presentación, vamos a ver el software en sí, vamos a ver un ejemplo en el software. Yo les voy a mostrar cómo queda un ejemplo armado y vamos a jugar un poco con la información que está dentro de ese ejemplo. Bien, vamos a repasar antes para que ustedes hagan un poco de memoria y vean un poco más de cómo funciona el método, porque básicamente el software no nos va a resolver los problemas, o sea, el que va a querer resolver el problema es el equipo de investigación. El software acompaña al método ACR, es decir, en vez de hacerlo en el papel o en un Excel o con los papelitos amarillos como teníamos en el curso, con los papelitos esos que se pegan, como hacíamos antes, ahora trabajamos más directamente sobre el software en los cursos, pero sí es una forma de poder trabajar también sin el software. Lo que hace esto es un poco más complejo porque uno tiene que generar información y se hace un poco más difícil, ¿no? El software en este sentido ayuda. Pero entonces, es decir, el concepto del software es ayudar a aplicar el método de ACR Sologic. Por el hecho solamente de poder comprar el software que se puede hacer a través de nuestra página web, se puede comprar la versión individual y a través con tarjeta de crédito como si fuese cualquier otro producto o servicio que se compra a través de internet. Uno puede tener la versión también, puede tener el curso online también para practicar, pero básicamente, digamos, si no conoce muy bien el método, algunas cosas se hacen un poco dificultosas en la aplicación del software. Entonces, el software es para apoyar al método de ACR de Sologic. Veamos un poco el método. El método tiene 5 pasos. El primer paso, que es similar a cualquier otro método de investigación, es recopilar la información. Siempre es importante buscar los datos, buscar la información. Cuando se produce cualquier evento, cualquier incidente, ya sea un problema de mantenimiento, un equipo, una explosión, un accidente vial, un problema de logística, un problema de calidad, cualquier evento que nosotros queremos investigar, lo primero que vamos a hacer es recopilar la información y los datos. Esta forma de recopilar la información tiene una técnica que por supuesto se aprende
Todo esto se aprende con el curso, no vamos a hacer un curso ahora, pero sí les voy a explicar muy rápidamente en qué consiste cada etapa, ¿no? Entonces esta recopilación tiene una forma de hacerlo, tiene una mecánica para buscar toda la información cuando uno hace el relevamiento de datos cuando el evento se produjo. Una vez que yo tenga información, es ahí donde empezamos a trabajar en el método en sí mismo. Es decir, lo que vamos a crear ahora es el enunciado del problema. Nosotros llamamos el enunciado del problema a entender lo que pasó. Es decir, ese enunciado, que ahora ahí sí trabajamos sobre el software, ese enunciado que me dice cuál es el problema, ¿no? Definido y trabajado con el equipo, cuál es el problema. Muchas veces cuando uno inicia una investigación no tiene muy claro cuál es el problema y también hay una forma de identificarlo, una forma de identificarlo prácticamente cuál es la mejor opción para empezar a investigar, que nosotros llamamos punto focal. También en ese enunciado del problema vamos a tener información de dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuáles son los puntos más relevantes, cuáles fueron los gastos asociados, dónde impactó más, en qué sector, en qué lugar, en qué área, y los costos de ese impacto, tanto reales como potenciales, la frecuencia que sucedió este evento, que pudo haber sido más de una vez. Entonces, toda esa información está colocada en una carátula, en una sola hoja, y esto es muy importante porque como el método no tiene estadística, no utiliza, digamos, investigaciones a través de métodos estadísticos, no utiliza informes complejos, o sea, todos esos informes, estadísticas, números, informaciones, están en los anexos, o sea, ayuda a la investigación, pero no es que el método trata de aplicar métodos matemáticos o tampoco genera informes o checklists. Toda esa información es adicional, puede colaborar para la investigación, pero el método no aplica ningún tipo de checklist. Entonces, toda la información se va a desarrollar prácticamente en una página a través del enunciado del problema y ahí vamos a entender qué es lo que pasó con los costos y después es importante tener los costos que sucedieron al principio por el tema del retorno de inversión cuando lleguemos a soluciones y compararlos con los costos de las soluciones. Entonces, en este enunciado tenemos toda la información básica y principal para comenzar a entender y saber lo que pasó básicamente. Una vez que tenemos nosotros el punto focal, o sea, el problema ya focalizado, ahí sí pasamos al tercer paso, y el tercer paso del método es el análisis de causa-efecto. Es decir, acá es la parte central del método de investigación. Lo que vamos a buscar acá es un diagrama de causa y efecto, y ese diagrama de causa-efecto tiene una forma de compaginarse, de armarse, y podemos visualizar todo el evento. Es decir, la única forma que nosotros vamos a visualizar el evento es a través de un diagrama de causa y efecto. Ese diagrama de causa y efecto me permite ver todo lo que pasó y todas las causas que están relacionadas con ese evento. Y esto es lo importante, porque una vez que yo tengo armado ese gráfico de causa y efecto con todas las causas que intervinieron en ese evento, armadas en un esquema de causa y efecto, desde el presente hacia el pasado, como funciona todo diagrama de causa y efecto, podemos visualizar todo el evento. Cuando termino de visualizar todo el evento, recién ahí paso al próximo paso, que es la búsqueda de soluciones. La búsqueda de soluciones la vamos a hacer a través de buscar para cada una de las causas posibles que están dentro del gráfico de causa y efecto, vamos a tratar de aplicarle una solución. Y esa solución la vamos a filtrar por 4 criterios, que vamos a ver cómo funciona. Esos 4 criterios me van a decir que si yo supero esos 4 criterios, o sea, si supera esa solución los 4 criterios, esa va a ser una solución eficaz. Es decir, que lo importante de todo esto es que el método no tiene relación con las personas, o sea, que el método por sí mismo funciona sin la decisión de las personas. Muchas veces en este aspecto, cuando uno llega a gráficos como los, por ejemplo, el Chicago, los 5 por qué o los gráficos de árbol, cuando pasamos al esquema de soluciones, precisamente ahí comienza el debate por cuáles son esas soluciones que vamos a considerar eficaces, que tratar de evitar la recurrencia del problema. Entonces, Sologic aplica un esquema de superar 4 criterios, no de generar un debate, no de generar un consenso entre el equipo, y precisamente acá es muy peligroso un consenso porque básicamente cuando uno logra los consensos es como que no sabemos si
realmente si el que más fuerza hizo, si el jefe, si el gerente, no sabemos exactamente si el consenso es válido. Entonces, es muy importante que esa solución se haga a través de unos criterios y soportar esos criterios. Una vez que yo tengo las soluciones, bueno, después viene todo el proceso de aplicación. Y acá viene el quinto paso del método, que para nosotros sí es muy importante, que es redactar el informe final. El informe final contiene todo el evento, todo lo que pasó, toda la investigación, lo que yo quiera que contenga ese informe. Entonces, es importante para nosotros el quinto paso, tener un informe final, porque todos los casos se investigan de la misma forma y todos los casos van a tener la misma estructura de presentación. Con lo cual, en el tiempo, cuando yo investigo, es muy importante esto porque a mí me permite comparar casos. Comparar casos, que esto sí es lo importante, porque comparar casos hace que yo pueda precisamente ver si ese problema se repitió o si son casos similares, que muchas veces pasa que son esos casos que precisamente no son iguales pero sí similares. Bien, estos son los 5 pasos del método. Y estos 5 pasos del método son aquellos que vamos a aplicar ahora y vamos a ver en el software. Yo lo que voy a hacer ahora es salir de acá y voy a entrar en el software precisamente. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Ustedes ven en pantalla que cómo se ingresa, ¿no? Yo cuando voy a ingresar ahora al software con un usuario y una contraseña, y voy a visualizar cómo funciona esto. Bien, yo voy a salir de acá, voy a entrar en el software. Ahí estoy. A ver si lo visualizan. Bien, yo estoy entrando ahí. Ahora voy a entrar con mi usuario y contraseña. Y ahí pueden ustedes visualizar digamos, cómo al ingresar, acá hay un pequeño video explicativo, pero ustedes pueden visualizar lo siguiente. Ahí está. Yo cuando entro al software, que estoy entrando ahora al Counseling Enterprise, que se entra por internet, esto consideren que, por ejemplo, acá esto fuera una empresa, ¿no? Una organización que tiene todos estos casos. Yo puedo visualizar los casos recientes, aquellos casos que se abrieron en el último periodo, siempre los más importantes van quedando. Puedo ver las soluciones que están identificadas, seleccionadas, aprobadas, completadas, validadas, o rechazadas o desconocidas, o sea, un resumen de soluciones. Esto se modifica todo. Precisamente acá hay algunas cosas que, bueno, hay una aprobada, 3 validadas, porque nosotros utilizamos esto que están viendo ustedes como ejemplo, como presentación. En una organización lo que van a ver acá en soluciones son muchas más y básicamente un resumen de la situación de todos. Acuérdense que yo estoy viendo acá el dashboard, ¿no? El tablero de comandos, estoy viendo todas las investigaciones juntas. Estoy mostrándoles ahora el software, la versión más completa precisamente. Puedo también ver mis acciones, acá puedo ver en mis acciones las que yo necesito completar, o sea, las que yo tuve intervención dentro de algún tipo de investigación y las que me falta completar o las que me faltan cerrar. Son esas soluciones que yo tengo que hacer, por ejemplo, la validación o la verificación. Después hay causas comunes, que son aquellas que se repiten. Hay un workflow histórico, bueno, acá no se ve porque no está dado esto para mostrarlo. Hay un estatus de cuáles son las soluciones que faltan aprobar o las que están aprobadas, las que tienen un reporte final. Hay un mapa de que puedo ver las localizaciones de todos los incidentes. Y está el resumen de los facilitadores. Y por último, ustedes pueden ver ahí el retorno de inversión. Es decir, con todas las investigaciones que yo hice, o que están dentro de la organización, yo puedo ver ahí el retorno de inversión, es decir, cuánto implicó, qué gasto implicó todas esas contra las, digamos, soluciones, los costos de las soluciones. Entonces pueden ver que los retornos de inversión pueden ser importantes. Ahí me puede valorar todo. Bien, vayamos a un caso en particular. Entonces yo cuando visualizo todo esto puedo ver, por ejemplo, todos los casos. Y ahí voy a tratar de visualizar todos los casos en un esquema de búsqueda. Fíjense que yo tengo acá varios casos donde yo puedo ver cuáles son, o sea, desde el último que se abrió, puedo ver las causas, las soluciones, las cantidades de causas que
tiene el diagrama de causa y efecto, las soluciones y el estatus de todas esas soluciones. Bueno, tiene un número y tiene, digamos, el propietario y el facilitador. Esto es un tema que se estudia también en el curso, quién es el propietario y cuál es el, y el facilitador. Bien, acá yo puedo, para la búsqueda, cuando son muchos casos, tengo términos claves para buscarlos, o puedo buscarlo por fecha, ya tengo diferentes formas de cómo encontrar, cómo buscar un ACR. Vayamos a abrir uno. Por ejemplo, derrame de combustible. Bien, acá yo estoy abriendo uno de ellos, ¿no? Uno de esos casos. Y yo puedo ver acá, cuando yo empiezo a trabajar con los casos, yo no entro directamente por acá porque yo lo que estoy viendo acá es el enunciado del problema. Es decir, el resumen, esa hoja principal de todo lo que yo estoy viendo. O sea, el resumen del caso. Ustedes pueden ver ahí que es el workflow de soluciones, un sintético del problema, el timeline, que ahora vamos a ver, puedo ver un pedacito del diagrama de causa y efecto, es decir, es una pantalla principal donde me muestra el caso. Pero vayamos a cuando yo empiezo a trabajar. ¿Cómo hago cuando yo empiezo a trabajar? Bien, supuestamente este sucedió, hay un derrame de combustible en algún lado, y yo puedo trabajar básicamente por dos cosas. Primero, generando o yendo al lugar a sacar fotografías y a buscar evidencias. Entonces voy a donde dice evidencias y yo puedo ir agregando ahí, fíjense que me dice el tipo de evidencia, en dónde está, o sea, puedo ir poniendo, en este caso hay un dicho por supervisor, acá está relacionado con la causa, que eso viene después, cuando se relaciona automáticamente con el diagrama. Puedo ir escribiendo evidencias, me puedo ir tomando evidencias y escribiéndolas acá. Esa es una de las formas que yo puedo empezar a trabajar. Otra de las formas que yo puedo empezar a trabajar haciendo todo el relevamiento de evidencia es a través de lo que dice, yo abro ya arriba el análisis, el timeline. Y fíjense en un poco esto. Y esto es un agregado último de la investigación. Es decir, yo lo que voy agregando acá con el timeline es poniendo información de cómo sucedió el evento en el tiempo. Fíjense en que en este caso de combustible, acá dice puso mal el pico. Yo puedo editarlo, puedo editar esto y voy a agregar fotografías, escribir información y a su vez puedo poner una fecha. Si yo lo edito, ahí pueden ver ustedes cuándo se inició, cuándo es el final, ahí puedo poner la fecha, minutos, tiempo, esto que si es un evento que sucede en determinado tiempo, yo puedo poner la fecha y los minutos, inclusive hacerlo lo más preciso posible. Puedo ponerle un título, puedo escribir un detalle, una descripción, puedo agregarle una foto, puedo juntarle un archivo, atacharle algún archivo de internet, algún Word, algún Excel, algún tipo de información. Pero bueno, suponemos que vayamos saliendo, entonces si yo voy viendo acá, por ejemplo, voy a correr un poquitito esto para que me pueda ver. El anterior era puso mal el pico, ¿sí? Puso mal el pico, entonces ahí cerramos. Bien, ¿qué pasó después? Rebalsó el combustible, entonces acá también pongo toda la información. ¿Y qué pasó después? Hay un derrame. Entonces fíjense que yo lo que estoy armando acá con el timeline es una secuencia de lo que sucedió. Puedo ir a la planta, sacar las fotografías, ir viendo y a su vez escribiendo. Lo puedo traer al lugar de trabajo y armar una línea temporal. Es decir, qué fue sucediendo así a nivel macro para tener un poco más de información y para empezar a trabajar con la investigación. Otra forma, como yo les decía, es ir a evidencias, que voy a ir ahora a evidencias, y ir describiendo todas las evidencias. Una vez que yo tengo evidencias, si yo tengo fotografías, si yo tengo toda información que lo puedo cargar acá, inclusive si yo voy acá a evidencias en la parte derecha, ustedes pueden ver que yo puedo escribir evidencia de cualquier tipo, puedo ir ahí y escribir, bueno, visualizar el derrame. Entonces agrego, y fíjense que la escribió por acá abajo, vamos a ver, ahí está, visualizar el derrame. Yo puedo ir escribiendo todas las evidencias, toda la información acá en donde dice evidencia a la derecha. Esto ayuda muchísimo.
Bien, una vez que yo tengo la evidencia, voy a la segunda instancia, al segundo paso, que es el problema, el enunciado del problema. Fíjense que ahí yo tengo el enunciado, tengo el número de reporte, la fecha, tengo el punto focal, es decir, cuál fue mi problema. En este caso, un derrame de combustible. Puedo ver cuándo sucedió con las fechas, los tiempos, el tiempo particular. Puedo ver dónde sucedió. Todo lo que puedo yo ver al costado acá lo puedo visualizar como locación, por ejemplo. Compañía, locación. En este caso también es otra locación. Puedo ir agregando también más cosas al lateral. Puedo ver también el impacto, en dónde impactó, cuáles fueron los costos. Acá sumo abajo todos los costos, lo que pasó el elemento, en este caso hay relacionados con el medio ambiente, relacionados con los costos particulares del combustible derramado, de las pérdidas de horas del evento. Entonces yo voy escribiendo, puedo escribir la frecuencia, puedo escribir todo el impacto potencial, o sea, lo que podía haber sucedido. También esto es muy interesante para hacer una presentación. Es decir, yo tengo acá la hoja, la carátula de todo el evento. Bien, después, una vez que yo tengo el punto focal, automáticamente voy al otro paso, que es al gráfico. Cuando voy al gráfico, automáticamente el punto focal es lo primero que se produce. Entonces fíjense en cómo funciona esto. Yo voy empezando a investigar y tengo derrame de combustible. Bien, y voy a hacer acá dos preguntas, que es cómo funciona el método. Voy a preguntar qué fue lo que pasó, o qué sucedió, o por qué sucedió esto. Entonces, es decir, por qué se derramó el combustible, porque hubo un rebalse del combustible. Ahora hago otra segunda pregunta. Cada vez que se rebalsa el combustible, ¿se derrama? Si no hay una contención, se va a derramar. Es decir, ¿cómo funciona básicamente el diagrama de causa y efecto de Sologic? Es a través de dos preguntas, es decir, a través de lo que llamamos causas transitorias y causas no transitorias. Y fíjense en lo siguiente, ¿qué causó que se rebalsó el combustible? Que el combustible retrocedió y a su vez la manguera no tenía un corte automático. Es decir, ninguna causa, ningún efecto se produce por una sola causa, ese es el concepto que nosotros aplicamos. Se produce por una o más causas. Y esas causas pueden ser tanto transitorias o no transitorias. Las causas transitorias son aquellas causas que están relacionadas con una acción, con un evento, con una acción, con un cambio de estado. Son las que tienen un verbo asociado. Y fíjense que ahí aparece ahí arriba la T. Es decir, yo clasifico a esa causa como una causa transitoria, es decir, algo que pasó. La puedo calificar como no transitoria, es decir, que es la causa de abajo, es decir, que es el otro componente de una relación causal. Y la causa no transitoria es aquella causa que está relacionada con un sustantivo, con un entorno, con una posición, con un punto fijo, no con una acción. Entonces, una relación causal, en este caso el rebalse de combustible, está formado por causas transitorias, el combustible retrocedió, y no transitorias por la manguera de corte. Bien, esta es la forma de ir armando el diagrama. Y en el diagrama yo voy a ir poniendo cada una de esas causas, si son transitorias y no transitorias. A esa causa transitoria yo le voy a volver a hacer la misma pregunta. Entonces voy a preguntar, ¿por qué el combustible retrocedió? Bueno, porque se mantuvo la velocidad de llenado y es el diseño en forma de embudo. Yo puedo ir agregando las causas, fíjense cómo agrego causas, o apretando ahí en donde está el signo más, se me agregó una causa en el medio. Puedo ir escribiendo, acá puedo ir agregando otras causas, fíjense cómo voy agregando causas muy fácilmente en el diagrama. Puedo seguir poniéndole causas más a la derecha, fíjense que el gráfico acá automáticamente va agregando solamente las causas. Entonces acá puedo ir escribiendo, puedo ir definiendo si es transitorio o no transitorio. Transitorio, en este caso. Puedo también a esta definirla si es transitoria o no transitoria. También a esta lo mismo, transitoria. Yo puedo ir escribiendo a su vez en cada una de las causas, por supuesto, el texto. También lo que voy a hacer acá es eliminar esto para que no, digamos, para que no se me complique después de la presentación. Entonces yo puedo ir acá a la izquierda donde pongo la causa y puedo eliminarla. Puedo escribirlas o eliminarla. La pinto primero y la elimino.
Sí, me dicen que si puedo volver a explicar transitorio o no transitorio. Bien, transitorio es aquella causa que produce un cambio de estado. Es decir, aquella causa que por a través de una acción me hace un cambio. Que puede ser, bajó una palanca, subió una escalera, se cayó, se rompió el dedo. O sea, todo lo que tiene alguna acción es transitorio. Es decir, todo lo que tiene algún movimiento, algo que funciona y me produce algún cambio de estado. Y lo que no es transitorio es lo de entorno. Por ejemplo, piso húmedo, por ejemplo, estaba lloviendo, por ejemplo, había aceite, o sea, son las condiciones de entorno. La diferencia está que una tiene verbo y la otra tiene sustantivo. Más o menos para que tengan una idea. Esto se trabaja más en el curso y se aprende básicamente a cómo funciona. Pero fíjense en que cada una de esas causas yo le voy agregando ahora un transitorio y un no transitorio, o más de un no transitorio, puede haber más. Fíjense en esta causa precisamente que dice no que no puede operar dentro del tanque porque la boca es chica, el tanque no tiene visor y no hay posibilidad de ver adentro, no tiene más de una causa no transitoria, lo que sí tienen una sola transitoria porque la transitoria es un aspecto temporal, no puede haber, siempre hay una antes que otra, entonces si hay una transitoria, otra transitoria acá adentro es posible que haya que desdoblar algo, pero básicamente no hay, o sea, se prende así, puede suceder que haya alguna otra transitoria, pero ustedes fíjense que vamos formando todo el diagrama con todas las causas posibles. Entonces, acá lo importante es que yo voy a ir preguntando, voy a ir yendo hacia el pasado y voy a ver cómo funcionan, cómo están todas las causas relacionadas y lo que me permite esto es, más allá de hacer un 5 por qué, que es muy básico y solamente abarcaría las causas transitorias, lo que me permite esto es ver todas las causas relacionadas con el evento. Yo puedo avanzar hasta donde sea, puedo manejar lo que se llama los caminos causales. Caminos causales son, perdón, eh, las líneas de investigación. Las líneas de investigación son aquellos caminos causales precisamente que me hacen que yo pueda investigar eventos relacionados con la persona, eventos relacionados con el entorno, a una asistencia, o sea, voy abriendo tantos caminos que voy a ir buscando líneas de investigación. Esto hace que un evento que al principio parecía muy simple, yendo hacia el pasado, voy a ir buscando diferentes líneas de investigación y llegando a diferentes tipos de causas que relacionan y que intervienen en este evento. Entonces, yo voy a llegar al final, voy a ver prácticamente ya cuando empiezo a preguntar y veo que ya se desvía un poco de la investigación, que no tengo respuestas, entonces yo voy a ir cerrando este diagrama. Y fíjense cómo lo cierro, en este caso, capacidad del tanque. Yo pongo, dice fin, terminar o es una causa deseada. Es decir, ¿cómo veo esto? Lo veo de la siguiente forma. Ahí llego a donde dice, si ustedes ven que yo estoy picando de adentro donde dice T, se me abre al final una causa. Lo voy a hacer mejor, voy a agregarle una causa acá abajo, ahí está, así se puede ver. Suponiendo una causa, la última causa del diagrama. Es una causa transitoria y acá yo voy a escribir causa de final. Vamos a poner cualquiera. Bien. Entonces yo pongo ahí, pico con la T y me dice, ¿por qué termino? ¿Por qué es el fin? Bueno, porque otras causas son más productivas, es decir, no se está relacionado a la investigación, porque es un estado deseado, porque hay una causa desconocida o un caso en particular que yo pueda escribir. Por ejemplo, si yo pongo es que una causa, que estas causas son más productivas, me cerró, como decir, bueno, llegué acá al final porque son otras las líneas de investigación que tengo que seguir que no está relacionada con este evento. Yo puedo cambiar esto y puedo decir que es un estado deseado. Bueno, terminé porque ahí no tengo más información, ahí cerré y bueno, lo cierro. También puedo decir que son causas desconocidas. Y acá viene lo particular porque me agrega un signo de interrogación. Es decir, cuando yo acá necesito más información, entonces tengo que ir a la planta, tengo que ir a la localización a buscar más información para esta causa. Entonces, o puedo cerrar el diagrama y poner, escribir algún aspecto particular que yo quiera, por lo cual cerrar esto. Y ahí, no cerré, no cambié esto, ahí está, ahora sí. Bueno, ahí lo cerró por algún evento particular.
Bien, esto es la forma que yo cierro el diagrama. Yo lo que voy a hacer, como siempre, voy a deletear esto, así no me queda, no me ensucia el diagrama para después. Bien, esto es lo que me permite el software Cousing, o sea, más allá de le estoy dando los lineamientos más generales, esto tiene más contenido. Después lo que yo voy a hacer para cada una de estas causas, una vez que yo tengo el diagrama cerrado, tengo que ir a buscar soluciones. Asimismo, yo en el diagrama puedo ver las evidencias. Por ejemplo, si yo pico acá abajo, puedo ver que acá no tiene evidencia, pero sí hay una solución. Vayamos a alguno que tenga alguna evidencia. Vamos a esta, por ejemplo. Ahí yo puedo ver que hay una evidencia. Puedo ver la evidencia haciendo un diagrama ahí y yo veo la evidencia, dicho del conductor. Yo las evidencias, es importante que para que el diagrama cierre también, no solo con el final, que cada una de las causas tenga la evidencia propia. Y yo la evidencia la puedo visualizar acá o puedo ir a donde dice evidencias y puedo ver todas las evidencias para cada una de las causas. Yo escribo adiciono una evidencia, por ejemplo, voy a adicionar una nueva evidencia, ahí se me fue para arriba. Adiciono una evidencia. Se me está yendo para abajo. Bueno, vamos a tomar la primera que está en la lista para que la puedan ver mejor. Adicional evidencia. Fíjense que yo escribí ahí cuál es un dicho de supervisor, de la compañía, está mal escrito, ya vamos a arreglarlo, de la compañía. Selecciono una de las causas. Yo cuando tengo todo el diagrama cerrado, acá puedo visualizar todas las causas que tengo y seleccionar la causa por la cual esa evidencia está relacionada. Puedo seleccionar al que contribuye, por ejemplo, me selecciono yo. Puedo calificarlo del 1 al 5 como digamos, una causa de buena calidad. Puedo poner acá, adicionar un attach, es decir, una foto, un archivo, algo, y puedo tener todas las evidencias. Una vez que yo tenga todas las evidencias y el gráfico está completo, voy a las soluciones. Y acá es importante porque quiero llegar a esto para que ustedes vean cómo funciona el tema de las soluciones. Yo acá vuelvo a tener todas las causas. Y yo lo que voy a hacer ahora es agregar una solución para cada una de las causas. Yo agrego una solución acá arriba, escribiéndola, voy a buscar la causa relacionada, voy a poner una nota, voy a poner un costo y voy a ponerle por ejemplo, un término. Y fíjense en acá, ¿cómo sé que imagínense que si yo tengo 150 causas, voy a tener 150 soluciones o más. Entonces, ¿cuáles son las causas, las soluciones que yo voy a tomar? Las soluciones, como yo les decía antes, van a ser filtradas por 4 criterios. Entonces, fíjense, yo voy al criterio, ahí me mostró los 4 criterios. ¿Cuáles son esos 4 criterios para que una solución sea efectiva y que tiene que pasar? Que la solución debe ser efectiva, es decir, que no se debe repetir, que tiene que ser fácil de implementar, o sea, que esté a mi alcance implementarlo, tenga que tener un buen retorno de inversión, un retorno positivo, y que tenga que no implicar tener impactos negativos, es decir, que no me tenga que producir algún cambio, alguna modificación en otro proceso, algún impacto en otro proceso, básicamente. Entonces, si una solución aprueba estos 4 criterios, esa solución es eficaz. Y es una solución que va a evitar la recurrencia porque lo que va a romper es el camino causal, es decir, va a bloquear ese camino causal en el gráfico de causa-efecto. Es decir, al no producirse esa causa porque yo le aplico una solución efectiva, la causa anterior, el efecto anterior no se produce y así sucesivamente hasta llegar a la primera de las causas principales o al punto focal que no se va a producir. Es decir, con una solución eficaz yo puedo bloquear la cadena causal y hacer que evite la recurrencia. Pero ¿qué pasa? Si no se da, por ejemplo, voy a poner que no cumple con este último, lo cierro y fíjense que me dice acá que el criterio falló. Es decir, que esa solución no es eficaz. Es decir, va a estar dentro de mi listado final. Pero sí, voy a dejarla y fíjense que yo se la pongo, cierra y ahí está esa solución aprobada. Al final yo voy a sacar la lista de soluciones que tengo que aplicar solamente como aquellas efectivas. Técnicamente se dan muy pocas efectivas en cada uno de los casos en la investigación. Y después lo que hago es también de esa solución, yo la identifiqué, es decir, la seleccioné para aplicar y después hago el proceso de seguimiento por cada una de esas soluciones. Si está aprobada, si se completó,
si se hizo completamente, y ahí la voy a validar, es decir, voy a ir al campo a ver si está funcionando y si sigue funcionando en el tiempo. También voy a poner alguna persona que, digamos, trabaje para ir fijándose. Si, por ejemplo, acá hay una touch, si ustedes pueden ver ahí abajo una touch, hay le agregué, me fijé cuál era el attach que estaba ahí puesto para esta causa. Bien, acá lo que puedo hacer es entonces hacer todo el seguimiento y así para cada una de las soluciones, y puedo fijarme que acá tengo un gran listado de soluciones y algunas son pasadas y otras son falladas. Cuando yo voy a trabajar en el trabajo final de seguimiento, voy a trabajar básicamente sobre las falladas, las aprobadas. Y aquellas soluciones que quiero aplicar, aunque hayan fallado en los 4 criterios, pero hayan cumplido con 3, por ejemplo, que son buenas soluciones, también las puedo aplicar. Esto no me quita que yo no pueda aplicarla. Yo lo que hago es ponerlo acá como aprobada. Pongo como aprobada y me va a poner un listado de soluciones aprobadas para aplicar. Bueno, así yo tengo el gran listado de soluciones, y después el último paso que me queda es el reporte final. Y el reporte final, yo lo que puedo hacer es, el reporte final lo que tiene también adicionado es un sumario ejecutivo, es decir, acá puedo escribir muy rápidamente en un par de renglones lo que sucedió, y en un sumario un poco de causa-efecto donde puedo poner las principales digamos, causas o los principales, digamos, cosas que han sucedido, que me puedan ampliar un poquito la información de lo anterior. Esto es lo único que tiene de texto que se puede escribir en el informe final. Y después lo que voy a hacer es, básicamente, este informe lo puedo crear como un PDF. Para crearlo como un PDF puedo ver lo que yo quiero poner en ese PDF. Si ese PDF es básicamente si tiene el reporte solo, si tiene el timeline, eso que habíamos visto al principio, o si tiene el gráfico también. O sea, yo voy a incluir lo que yo quiero de cada una de las informaciones que yo tengo, o sea, el reporte, el timeline o el gráfico. También el gráfico lo puedo imprimir en páginas múltiples, en páginas únicas, todo depende del tamaño del gráfico. Entonces, bien, acá el timeline lo puedo imprimir, o el reporte lo puedo imprimir como el tamaño de página. Puedo elegir lo que yo quiero imprimir, los aspectos de cada uno de esos, de esa información. Bien, con esto básicamente es lo que yo quiero poner. Lo voy a cancelar y hacer el último paso, que es el informe final. Bien, básicamente les mostré, le traté de mostrar lo más rápido posible en esto cómo funciona el software. Como yo les decía, esta es la versión más completa porque es la que está en red. Así que bueno, yo lo que tengo acá es mostrarles algunas cosas más, pero bueno, ya se nos va a ir un poco más el tiempo. Lo que pueden hacer ustedes es ir a nuestra página en internet y tratar de pueden bajar una demo de esto, que es el mismo software, no del Enterprise, pero sí del individual y del desktop. Lo pueden bajar y bajar con esa demo, mirar, practicarlo, usar casos y trabajarlo por 30 días en forma gratuita y ver esa demo a ver cómo funciona. Eso es un poco lo que se pueden llegar a ver. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Yo les por el chat o por los micrófonos, yo lo abro el micrófono para que ustedes puedan preguntar. Si no, básicamente, no sé, les mostraría un poquito los datos. Bien, yo lo que les voy a mostrar acá es los datos, la información. Voy a ir al PDF nuevamente para que ustedes puedan ver. Bien, acá lo que tienen son dos cosas. Bueno, me pase un poquito, vamos a avanzarlo. Nuestros próximos eventos, los eventos que nosotros tenemos acá son para el 19 de abril, el 31 de mayo, 2 de teleconferencias, y en abril estamos haciendo
los cursos en Buenos Aires y en mayo en Lima. Estamos dando cursos en toda la región. Pueden ver también, ahí están mis contactos, tienen mis teléfonos, el, el mail y la página web donde pueden tener toda la información que ustedes necesiten o tengan que buscar. Así que bueno, espero algún, alguna información o algo que ustedes quieran, estoy a disposición. Lo pueden ver en la página web o me pueden directamente mandar un mail o llamar por teléfono a la oficina y estar en contacto conmigo. No sé si tienen alguna pregunta, una consulta. Bueno, gracias por participar en esta teleconferencia. Los espero en la próxima para entrar en otros temas. Bueno, gracias y buenos días.